Bueno, qué lindo, qué felicidad volver a tenerte cerca, conversar con vos. Estamos acá con María Cecilia Coaglino. Vamos a estar hablando de juventud, cambio climático, participación pública. Ella todavía están por allá, por el norte global, por así decirlo. Estuvimos juntas, por suerte, participando en la COP26 en Glasgow. Y justamente un poco relacionado con todo eso vamos a estar charlando. Hola Ceci, ¿cómo andás? Hola Nashi, ¿cómo estás? Una alegría verte nuevamente. La misma día. Así que bueno, si te parece, arrancamos de lleno con la conversación. Vos estás muy metida en temas de activismo, juventud, cambio climático. ¿Por qué te parece que es importante que los jóvenes sean partícipes de la acción climática? ¿Por qué es importante la juventud en estos temas? Bien, creo que los jóvenes en los últimos años irrumpieron un poco en los escenarios climáticos, en temáticas que antes eran habladas en recintos sumamente cerrados, en universidades, en ámbitos que no todas las personas podíamos participar, y creo que la juventud llevó esta conversación a las calles y a la realidad, a cómo nos afecta de forma directa, y no solamente a modo de reclamo, sino que también estamos construyendo propuestas que son realizables y que precisamente vienen a cambiar el paradigma de lo que nos está llevando a este colapso climático. Totalmente de acuerdo. Y contanos un poquito qué fue la COI, cómo es esta experiencia, qué es, de qué se trata, cómo fue llevarla adelante en Rosario. Contanos un poco más. Bien, bueno, dentro de lo que es Yungo, en la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, se promueve la participación juvenil, y a partir de eso, antes de cada COP, se realizan las conferencias de juventudes. En Argentina estuvimos realizando nuestra conferencia local, la LCOI, en la ciudad de Rosario en esta oportunidad, y la verdad es que fue una gran experiencia, también teniendo en cuenta que fue la primera actividad de esta magnitud, estilo conferencias de jóvenes, y después de la pandemia, lo cual llevó a que, bueno, nos podamos ver después de tanta virtualidad y trabajar en conjunto en una declaración climática de juventudes, que fue la que se llevó, que llevamos a Glasgow, a la conferencia internacional y global de juventudes, y ese documento alimentó el documento final, que fue el que se presentó ante la presidencia de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, como un resumen de las voces globales de los y las jóvenes en materia de crisis climática y ecológica. Totalmente, qué lindo que es ese proceso. Vos sabés que nosotros, bueno, Sustentables Sin Fronteras un poco nace gracias a la participación en las COP y en las COPs, y era un espacio donde encontrábamos personas que pensábamos como nosotros, que nos dábamos cuenta que había un montón de jóvenes comprometidos, concientizados, con ganas de hacer, y por eso nos habíamos propuesto desde un principio, ¿viste?, ser parte de la organización de las LCOIs y que salgan de la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Como esto de que, de hecho, la primera que nosotros coorganizamos fue en Córdoba, después lo hicimos en provincia, Buenos Aires, en el municipio de Vicente López, porque justamente esta sensación, esta necesidad de que todo ocurre, pareciera, en algunas veces en los centros, en las ciudades más importantes del país, y qué importante es que este tipo de oportunidades se muevan hacia otros lugares, ¿no? También, ¿qué pensás de eso? Sí, completamente. Y de hecho, siempre está ese sesgo de decir, bueno, estamos incluyendo todas las voces, están todos y todas y todes representadas dentro de esta conversación. Y lo que vos decís me parece clave, porque es precisamente acercar esas herramientas a los lugares donde más se necesita también, porque muchos de los principales efectos del cambio climático, del mismo extractivismo, no se viven desde las urbes, se viven en el interior del país. Entonces, por supuesto que es valioso incluir esas voces al momento de hacer un análisis de qué está pasando y qué es lo que queremos que ocurra para generar un cambio positivo. Totalmente. Y ahí te pregunto, vos como activista,
¿Cuándo empezó todo esto para vos? O sea, ¿qué es lo que te hizo involucrarte? ¿Qué fue lo que hizo que te llevó a las calles también? O sea, ¿cómo empezó tu historia con el activismo? Bien, bueno, mi activismo o la forma de colectivizar todo esto que quizás lo pensaba silenciosamente en mi casa o bueno, lo tenía más como algo personal, lo empecé a colectivizar mediante un colectivo de organizaciones que se llama Más Río Menos Basura en mi ciudad, en Rosario, que una vez al año realizan una gran limpieza del río Paraná, no con el objetivo de limpiar el río, sino con el objetivo de poder hacer un análisis de cuáles son aquellos residuos que contaminan las veras del río y poder reclamar a quien corresponda, a las corporaciones que producen estos plásticos de un solo uso, o inclusive pensar en el poder legislativo y de qué forma se puede regular para evitar o ir disminuyendo paulatinamente todos estos elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que son un gran problema. Y ahí es donde me di cuenta de que no alcanza con el acto individual, sino que tenemos que buscar medidas que sean sistémicas y eso solamente lo podemos lograr colectivizándonos y organizando todos los reclamos, todas las voces y ser lo más críticos posible de cuál es la realidad que estamos viviendo en los distintos lugares donde nos encontremos. Así que ese fue mi primer momento. Y después vino Fridays for Future en el 2018, que bueno, que junto con compañeros y compañeras de la facultad principalmente fue congregarnos en la primera marcha global por el clima. El Movimiento Nacional de Bandera fue autoconvocado completamente, no había una organización, sino que de esa forma empezó y después bueno, nos empezamos a conocer y a trabajar. Genial, excelente. La verdad es que encontrarse en las calles y estar autoconvocado por una causa es hermoso, ¿no? Te das cuenta ahí mucho de lo que pasa, también lo que vos opinás, te das cuenta que no sos el único que lo está pensando, entonces te da la oportunidad, viste, conectar con otras personas y generar una organización y generar movimiento y tener propuestas y como que empieza una rueda, ¿no? Sí. Y en ese Y sentido, te quería, dale, métele. sí, que en ese sentido me parece que muchas veces tratan como de desmotivarnos diciéndonos que solamente a nosotros nos importa esto o que no podemos generar grandes cambios porque las cosas son así y cuando nos damos cuenta, como vos decís, de que hay otras personas que también lo ven y que hay otras personas que están generando propuestas, iniciativas, quizás a pequeña escala y localmente, decís, uy, hay otra forma de hacer las cosas y no soy la única loca pensando que esto está mal y que hay otras formas de hacer las cosas. Así que nada, está buenísimo. Y además también me parece, perdón que te desvío la siguiente pregunta, pero me parece que también está bueno, muchas veces nos preguntan a los activistas cómo afrontar la ecoansiedad, que bueno, que de tanto se habla y tan necesario es abordarlo. Creo que hacer activismo también es una forma de combatir esta ecoansiedad y de sentir bueno, que no estamos solos, no estamos solas y que lo que hagamos tiene importancia. Comparto 100% y ahí te quería preguntar, porque hay un tema dando vueltas que nos da vueltas a varios, que es el tema de la ley de humedales, los humedales, la protección de la biodiversidad. Yo siento que este tema a vos te toca personalmente, ¿cierto? Sí, creo que cualquier persona de Rosario o de la región, porque no solamente en Rosario, que lo haya visto de forma directa nos afecta muchísimo. Encima ocurrió en un momento de cuarentena en el cual estábamos encerrados en nuestras casas, pero sin embargo todo este avasallamiento de la naturaleza seguía vigente y seguía más agresivo que nunca. Entonces, es un reclamo que está vigente desde 2 años de salir a las calles y que tenemos que seguir insistiendo.
¿Y cuáles te parecen que son los puntos de contacto entre la protección de la biodiversidad y el cambio climático? O sea, ¿por qué te parece que es importante no solo hablar de cambio climático, sino también de protección de los ambientes naturales y de la biodiversidad? Bien, cuando pienso o pensamos en cambio climático, muchas veces se nos viene a la cabeza el oso polar en el Ártico, y quizás no nos damos cuenta de que el cambio climático está pasando enfrente de nuestros ojos. Por supuesto que estos incendios de los humedales tienen que ver con un proceso de cambio climático porque estamos atravesando un proceso de sequía que es histórica en nuestra región y que además viene de una sequía en Brasil. Entonces, está pasando en nuestra región, como Sudamérica me refiero, pero además está obviamente esta acción humana de no comprender la importancia de los ecosistemas locales, de protegerlos por el valor intrínseco que tienen, no porque protegerlos para que después podamos hacer cultivo, para que después tengamos más agua. Entender que esos ecosistemas locales cumplen una función ecosistémica que hace que el mundo siga siendo tal y como es. Y además, si pensamos en calentamiento global, por supuesto que son grandes sumideros de dióxido de carbono. Entonces, por supuesto que protegerlos es parte de contribuir a una mitigación del cambio climático. Entonces, a mí me gusta pensar hay un video de Greta donde dice hay que proteger, restaurar y financiar aquellas iniciativas que trabajan con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Entonces me parece que esos son como los tres grandes pilares: proteger, restaurar y financiar únicamente aquellas iniciativas que protejan a la naturaleza. Hermoso, hermoso. Vos mencionabas esto de que actúan como sumideros de carbono. ¿Podrías explicar con palabras sencillas qué es un sumidero de carbono? ¿En qué consiste? Sí, cuando vemos los humedales vamos a ver que hay muchísima vegetación y hay muchísima agua, y lo que logran estos ecosistemas es retener el dióxido de carbono, absorber el dióxido de carbono que estamos liberando cada vez más a la atmósfera, y de esa manera estamos disminuyendo el calentamiento global, este proceso que quizás parece tan abstracto, pero cuando lo vemos en el territorio, en cómo las plantas hacen su fotosíntesis, en cómo se absorbe el dióxido de carbono también en los cuerpos de agua, es mucho más claro y mucho más tangible. Así que ese es uno de los roles que tienen los humedales, y además, bueno, obviamente que son grandes fuentes de agua potable, que creo que en estas fechas también es uno de los temas más importantes con todo lo que está pasando en Chubut, todo lo que ha pasado en Mendoza, realmente hacernos conscientes de que el agua no es un recurso ilimitado, sino que es un recurso sumamente valioso, es un derecho humano fundamental y que hay que protegerlo como tal. Totalmente de acuerdo con eso. Y vamos a ir a algunas preguntas que a mí siempre me parecen súper interesantes. La primera tiene que ver con qué cosas te indignan, qué cosas decís, no puedo creer que esto todavía esté pasando, no puedo creer que estemos en el siglo XXI y esto siga siendo así. ¿Qué cosas te hacen sentir así como indignación? Sí. La indiferencia y las falsas promesas, porque una cosa es desconocer y hacer las cosas mal por desconocimiento, y bueno, y eso creo que tiene solución porque en conjunto podemos construir lo que haga falta para mejorar. Pero cuando tenemos todas las evidencias sobre la mesa, cuando tenemos las soluciones también sobre la mesa y así y todo no estamos tomando acción, eso es ser indiferente, eso es egoísmo, eh, y además es no ser responsable de nuestros propios actos como generación, ya ni siquiera como jóvenes o gente grande, o sea, como generación que está viviendo una crisis
climática, no nos estamos haciendo responsables de nuestros actos y de las consecuencias. Así que creo que eso es lo que Totalmente. más me... Y, y como vos decís, yo comparto también esta indignación sobre las falsas promesas, ¿no? Como muchas veces el proceso es como, bueno, sale la ciudadanía a la calle, reclama sobre algún tema ambiental, los dirigentes o los gobernadores o las personas que están en el poder de decisión de la gestión pública muchas veces toman esa iniciativa y dicen, bueno, vamos a hacer no sé qué, ¿no? Y como en ese vamos a hacer a futuro, luego hay que hacer un seguimiento desde la sociedad civil, porque muchas veces Sí. esas parecieran ser promesas que no se cumplen. Entonces está muy bueno ahí el rol de la juventud, el rol de los activistas, el rol de la sociedad civil, haciendo cumplir y haciendo valer esas promesas, ¿no? ¿Qué pensás respecto de ese rol Sí, que tienen? bueno, muchas veces se escucha, o cuando estaba por venir a Glasgow, a la COP26, algunas personas me decían, ¿y todavía crees en esos procesos? Es como, la ONU no tiene poder de policía. No, la ONU no tiene poder de policía, pero nosotros sí tenemos poder de policía. Entonces, por eso tenemos que estar en esos lugares, por eso tenemos que estar en las calles, tenemos que ocupar todos los espacios con un reclamo que sea unificado y como vos decís, hacer que las promesas que nos vienen haciendo hace 26 años las cumplan. Total, hermoso. Y ahí vamos para el otro lado de las preguntas, ¿no? ¿Qué cosas te hacen sentir optimismo? ¿Qué cosas te hacen levantarte saltando de la cama? ¿Qué cosas te hacen decir esto es todo lo que está bien? ¿Qué cosas te Ujú. llenan así de energía para actuar? Eh, Son las pequeñas cosas, las pequeñas grandes revoluciones localmente, gente haciendo cosas colectivamente en conjunto y con objetivos muy claros, quizás muy simples, como, bueno, esto que vine a hacer acá, que yo sigo en Escocia haciendo agroecología. Y sí, es a pequeña escala, sí, es chiquito, sí, nos levantamos todos los días y hacemos un poquito, pero si en todos lados hay pequeñas, grandes personas haciendo estos actos, creo que hay un cambio y una gran revolución que se puede lograr. Eh, Eso por un lado, y por otro lado, ver que cada vez se magnifique más este mensaje y que llegue a distintos lugares donde quizás antes estaban las puertas cerradas. Y creo que eso es gracias a tantos activistas que no bajan los brazos cuando nos dicen que esto no se puede, sino que siguen empujando. Y nada, creo que hay que ir por ahí. Hermoso, hermoso, genial. Y bueno, vos sos una activista, una luchadora por el cambio climático, por los temas ambientales. Me imagino que en esta labor uno a veces se encuentra con obstáculos, ¿no? Con barreras, con desafíos. Y si apareciera mañana, hoy, un ser mágico que te concediera un deseo para que puedas hacer mejor tu trabajo, para que tenga más alcance, para que puedas hacer más, ¿qué le pedirías? Eh, También creo que es algo básico, pero que de todas formas hace la diferencia y es la empatía. Es eh, yo misma poder tener más empatía conmigo misma, empezando por mí y después llevándolo hacia afuera, hacia mi comunidad, hacia mis compañeros, mis compañeras, y magnificarlo. Y creo que si todos podemos tener un poquito más de empatía, podemos entender que no estamos solos en esta lucha, que lo que hacemos afecta a nuestro entorno y que entender que las otras personas también tienen sus propias realidades, sus propios problemas, sus propias circunstancias, pero que tenemos un objetivo en común por el cual unirnos. Y creo que en un mundo tan polarizado como solemos vivir entre blanco y negro, en que no hay grises, creo que esta es una causa que nos unifica, que nos pone o nos debería hacer trabajar en conjunto de una forma más empática. Así que ese creo que sería mi deseo. Muy bien, qué lindo. Más empatía es más amor, ¿no? Más empatía con nosotros mismos, con los demás, con otros seres también, ¿no? Más empatía Sí, en todas sus formas es lo que necesitamos como base para empezar a construir una sociedad, un mundo distinto, ¿no? totalmente.
Bueno, genial. Mil millones de gracias por este momento, por tomarte el tiempo para charlar con nosotros y gracias por todos tus hermosos mensajes. Gracias a vos y a todos Sustentabilidad Sin Fronteras. Gracias, genial.